Y bien, chicos, hoy día quería terminar con la parte teórica ya de, de interés de línea de campos vectoriales. Hasta ahora hemos visto varios teoremas. Hoy veremos un teorema más que creo que con eso ya cerraremos toda nuestra caja de herramientas de interés de línea de campos vectoriales. ¿Ok? Muy bien. Esta vez usaremos una herramienta que se llama homotopía de curvas. Homotopía de curvas cerradas orientadas. Debemos tener un par de curvas cerradas orientadas y nos vamos a preguntar si ellas son homotópicas. ¿Ok, chicos? Para eso entonces necesitamos como ingredientes un cierto conjunto o un conjunto el cual yo voy a llamar ambiente. ¿Ok? Digamos que O es como esto que está aquí. Y le digo ambiente porque todo lo que voy a observar que ocurre tiene que ocurrir dentro de ese conjunto. No te puede salir de ese conjunto, ¿ok? Ese es el ambiente. Muy bien. Esto que voy a hablarles a ustedes funciona en R2, funciona en R3, pero bueno, para hacer un dibujito aquí que se pueda apreciar mejor, hagamos un dibujo en R2, ¿ya? Estamos en R2 y eso es el ambiente. Listo. Ahora te voy a plantear, te voy a colocar un par de curvas. Vamos a llamar esta curva, digamos que tienes una curvita por acá. Vamos a llamar esta curvita de C1. ¿Ok? Y luego te voy a dibujar otra curvita más que voy a llamar de C2. Esta otra curvita va a ser así, miren. Bien así, bien así. Es como un doble 8, ¿no? O un triple 8, no sé. ¿Ok, chicos? Y voy a, además, orientar esas curvas. Para hablar de homotopía de curvas, hace falta dos cosas. Que las curvas estén cerradas. Ojo, las curvas tienen que ser curvas cerradas. Y las curvas tienen que ser orientadas, cerradas y orientadas. Dado un par de curvas como estas dos, que son cerradas y son orientadas, yo voy a contarte ahora cuándo decimos que ese par de curvas cerradas y orientadas son homotópicas. ¿Ok, chicos? Para explicarles qué significa que dos curvas cerradas o orientadas sean homotópicas, para explicarles en qué consiste una homotopía, es que yo tengo aquí un videíto, porque si no, no se me va a entender nada si solamente hablo. ¿Ok? ¿Están viendo ahora mi video? ¿Ven ustedes aquí una curva? ¿No? Una curva que está formando una especie de, bueno, parece una U aquí, ¿no? Esta es una curva cerrada simple, ¿no es cierto? ¿Ok? Tenemos esta curva cerrada simple. Muy bien. ¿Qué es lo que va a ser una homotopía? Como primera aproximación al concepto de homotopía, entendamos que es una deformación de la curva. Vamos a comenzar a mover la curva, ya, a moverla, a cambiarla de forma, a trasladarla, podemos hasta estirarla, encogerla, pero todo lo que no podemos hacer es romperla, no podemos cortarla. ¿Ok, chicos? A ver, echemos a andar. ¿Ok? ¿Ven cómo la curva comienza a moverse? Puede incluso ahora ya dejar de ser simple, ¿no? Podemos hacer que se autointerseque, que esa curva se autointerseque. Ahora es simple otra vez, ahora otra vez se autointerseca, se volvió, ¿no? El triple 8 ese que teníamos antes. Ok, chicos, esto que están presenciando ustedes en este momento se llama homotopía. Ok, esto que están presenciando ahora es una homotopía. Una homotopía que está llevando la curva que teníamos al inicio en diferentes curvas. ¿Ya? Hemos partido de la curva que teníamos al inicio y ahora hemos llegado, miren, a esta curva, a una circunferencia. ¿Ok? Entonces, lo que acabamos de presenciar es una homotopía entre la U y esta circunferencia. Como hay una homotopía entre las dos, diremos que esas dos son curvas homotópicas. ¿Ok? Entonces, la homotopía consiste en esta modificación, en este cambio de formación de la curva, en donde tú puedes, como viste ahí, moverla, estirarla, puedes estirarla, ¿eh? O encogerla. La longitud no tiene por qué conservarse. Tú obtienes curvas ahora de diferentes longitudes, donde puedes estirarla o encogerla. Lo que no puedes es cortarla, romperla. ¿Ok, chicos? Muy bien. Veamos más ejemplos, ¿ya? A ver, por ejemplo, hemos partido de esta curva cerrada simple, de aquí a la izquierda, y vamos a ver ahora cómo es que a través de una homotopía vamos a poder transformarla en una otra. Miren, ¿lo ven? A partir de esta curva cerrada simple que está aquí a la izquierda, he conseguido yo, después de una serie de deformaciones, conseguir esta otra curva cerrada que ya no es más simple, pero bueno, es una curva cerrada.
a través de una deformación continua, ¿no? Una deformación que no la corta, que no la separa, ¿no? Que no la corta, que no la rompe. ¿Ok, chicos? Eso que estamos viendo ahí es entonces una homotopía. Miren, en la homotopía vemos una sucesión de curvas cerradas que van desde la primera hasta la última, ¿no? Que van dejando un rastro. Aquí te muestro otra homotopía más, ¿no? Esta curva que teníamos al inicio, la vamos modificando hasta obtener esta otra. ¿La ves? A partir de esta curva podemos obtener esta otra. Chicos, esta homotopía que ustedes están presenciando aquí está ocurriendo dentro de este ambiente. ¿Cuál sería mi ambiente aquí? La pantalla. El ambiente va a jugar un rol importante. Ahora vamos a entenderlo mejor con más ejemplos. Pero por ahora piensen así, ¿no? Estamos observando una cierta deformación, estamos moviendo esta curva, cambiando la de forma, pero toda esa deformación ocurre dentro de mi pantalla. Y la pantalla es el ambiente. ¿Ok? El ambiente va a jugar un rol importante, lo veremos dentro de poco. Perfecto, entonces homotopía en sí es el proceso en el que la curva se deforma en otra. Ese proceso estoy llamando yo de homotopía, exactamente unís al proceso, a a esa trayectoria de curvas que te lleva una en otra, a esa deformación, al proceso en sí. Y cuando tal proceso existe entre un par de curvas, diremos que esas dos curvas son homotópicas, ¿ya? Diremos que esas dos curvas son homotópicas. ¿Ok, chicos? A ver, por ejemplo, ahora veamos al revés, ¿no? Pensemos, digamos que comenzó la clase ahorita, yo les muestro este par de curvas y les pregunto, díganme ustedes si ese par de curvas son homotópicas. O sea, díganme ustedes si hay una homotopía que te lleva esta curva en esta otra. Ahí ustedes tienen que usar su imaginación y pensar, ¿cómo hago para que esta curva se lleve en esta otra? Bueno, me parece que esta orejita que está acá, la puedo estirar un poco, la muevo así, la muevo así, y creo que sí consigo llegar a esta. Yo voy a tener que apelar a la imaginación de ustedes para que cuando les dé un par de curvas cerradas, ustedes me digan si son homotópicas o no. ¿Ok? Esa parte va a ser importante. Si es que no recuerdas cómo fue, aquí te muestro de nuevo. La respuesta es, ¿ese par de curvas es homotópica? Sí, la respuesta es sí. Sí son homotópicas y tú tienes que imaginarte cómo es que tú deformas a partir de la primera curva, ¿no? La deformas para poder conseguir la otra, ¿ven? Chin, estiramos aquí esa orejita y conseguimos esta otra. Listo. Eso significa que esas dos curvas son homotópicas. Chicos, es homotopía, ¿eh? No es homeopatía, no es homeopatía, ¿ok? A ver, vamos, Franz. A ver, yo les pregunto a ustedes, chicos. Esta curva que está acá, este 8 que tenemos aquí, chicos, ¿será homotópica a una circunferencia? Es decir, después de un proceso, como bien decía Unis, ¿no? Después de un proceso que llamamos homotopía, podríamos transformar este 8 en una circunferencia. Dicen que sí todos, ¿sí? A ver, vamos a ver, ¿ya? Primer intento, ¿ya? Primer intento. A ver, veamos qué es lo que podríamos hacer para transformar ese 8 en una circunferencia. Podríamos hacer esto, miren. Ajá, ya está, ya está. Transformamos el 8 en una circunferencia. Chicos, ¿eso fue una homotopía? ¿Mm? ¿Hemos conseguido transformar al 8 en una circunferencia por una homotopía? Eso no fue una homotopía, ¿no es cierto? Porque cortamos la curva. No vale romper, exactamente. ¿Ok, Franz? No vale romper. Muy bien. No, porque la cortó, exactamente, la cortó. Entonces, eso no es una homotopía, ¿sí? Sin embargo, aún queda la duda, ¿no? ¿Será que son homotópicas o no? Yo puedo, mediante una deformación continua que no rompa, que no corte al 8, puedo transformarla en una circunferencia, todavía queda la duda, ¿eh? El hecho de que lo que haya hecho esta persona que no sea una homotopía no quiere decir que no haya. No quiere decir que de repente no se le ocurrió más cosas que romperla, pero de repente sí hay, ¿no? A ver, chicos, miren esta. ¿Qué tal esta? Tarán, tan, 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 tan. ¿Qué tal, chicos? ¿Eso sería una homotopía? Lo que hicimos fue hacer esto, ¿no? Dimos vuelta así, tarara, ¿no? Vamos a darle vuelta así y así vamos a conseguir la circunferencia. Sin embargo, aquí es donde comienzo a aprovechar el ejemplo para decirles cómo es que el ambiente juega un rol en esta noción, en este concepto de homotopía. Esta homotopía, chicos, no es una homotopía que está ocurriendo en el plano.
es cierto? Es una homotopía que está ocurriendo en el espacio. Estoy aprovechando las tres dimensiones de mi espacio para poder volver ese 8, transformarlo en una circunferencia. Ajá. Entonces, ¿esta es una homotopía? Sí, pero una homotopía que está teniendo como ambiente al espacio completo, a todas las tres dimensiones, a R3. ¿Sí? O por lo menos la sala donde se encuentra la persona. Bueno. ¿Ok, chicos? Entonces la pregunta cambia si ahora yo te pregunto, ¿existirá una homotopía? ¿Existirá una homotopía del 8 a la circunferencia, pero que tenga como ambiente al plano? O sea, que ocurra solamente dentro del plano. Esa pregunta ya es distinta, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? No creo, dice Álvaro. Ahí sí no cree. Álvaro dice que no cree. ¿Qué dicen los demás? ¿Ah? ¿Se pueden imaginar? Yo sé que Franz tiene toda la razón en que esto es medio subjetivo porque, profe, aún más o menos, pero a través de los ejemplos yo creo que vamos a ir imaginando o ya vamos a ir generando en nuestra cabeza una idea de qué se puede y qué no se puede. ¿Sí? Todavía, por supuesto que es un poco impreciso, pero vamos a seguir conversando y no se acaba aquí nada más. Vamos a seguir charlando, vamos a ver más ejemplos. Y Álvaro dice que no, los demás dicen que sí o no. En realidad, Álvaro, sí, sí es posible. Sí es posible. Y ahora les voy a mostrar cómo sería esa homotopía. ¿Ok? Aquí está el 8 y vamos a transformar ese 8 en esta, bueno, esto no es una circunferencia, pero a partir de aquí ya podrías tú modificarlo un poquito, ¿no? Para que sea una circunferencia. A ver, sería esto, a ver. Podríamos hacer algo como esto, chicos. Y así. ¿Sí? ¿La ven? Creo que va a aparecer otra vez. A partir del 8 podríamos aquí encoger la curva y hacer eso para que tengamos a la circunferencia. Es una homotopía que está ocurriendo en el plano. ¿Ok, chicos? Nunca estoy yo saliéndome del plano, porque esas curvas nunca salen de tu pantalla. ¿Está bien? Estoy pensando que esa homotopía está ocurriendo aquí dentro de la pantalla, dentro del plano. Muy bien, si es que ya te mostré la homotopía entre ellas, entonces ya puedo concluir que estas dos son curvas homotópicas. ¿Ok? Bueno, chicos, hasta aquí hemos conversado acerca de la homotopía de curvas, así nada más, como conjuntos, curvas cerradas. Pero las curvas que nos interesan en este curso son curvas orientadas, ¿sí? Las curvas que tenemos son orientadas. Entonces, déjame mostrarte cómo cuando observamos una homotopía, cuando dejamos andar una homotopía, como dice Unis, observamos ese proceso, ¿no? Que transforma una curva en otra. Si la curva del inicio estaba orientada, entonces, a lo largo de la homotopía, observaremos cómo todas las curvas siguen siendo orientadas. Observaremos cómo la orientación acompaña a la homotopía, hasta que la curva final también aparezca orientada. ¿A qué me refiero? A ver, vamos a ver el dibujito ahora. Hemos orientado esta curva en este sentido, ¿ya? Sentido antihorario. ¿Ven? Estoy orientándola y para la orientación estoy mostrándoles aquí cómo es el vector unitario tangente, una punta para allá. ¿Ok, chicos? Muy bien, fijamos esa orientación y ahora vamos a ver, vamos a echar a andar nuestra homotopía. Echemos a andar nuestra homotopía, ven cómo la curva se va transformando, pero conforme se va transformando, yo voy siguiendo también la orientación que se acaba induciendo en esas curvas intermedias. ¿Sí? Por ejemplo, se deformó la curva inicial en esta otra y acompañando la orientación que teníamos al inicio, se acaba induciendo, miren, esta orientación al final. ¿Se entiende, chicos? Durante la homotopía, observamos cómo las curvas continúan siendo orientadas hasta que esta curva final resulta una curva final orientada. ¿Ok, chicos? Entonces la orientación está siendo acompañada. Aquí, por ejemplo, esta es una homotopía que yo les mostré hace un rato, ¿no? Es una homotopía que ocurre entre esta curva cerrada y esta otra curva cerrada, ¿no? Esta simple y esta no simple. Muy bien. Supongamos, chicos, ahora que en esta homotopía consideramos, ¿no? Añadimos la observación de la orientación. Supongamos que en esta curva cerrada, ¿sí? La de inicio, la orientamos así, chicos, ¿ya? Orientación antihoraria. Muy bien. Si la curva inicial está orientada de manera antihoraria, esa orientación inicial acabará induciendo una orientación en la curva final. ¿Se imaginan ustedes qué orientación es la que aparecería aquí, en la C? A ver, chicos, vamos a seguir la homotopía, ¿ya? Miren.
Estábamos nosotros orientando al inicio así, ¿no? Orientación antihoraria. ¿Ok? Orientación antihoraria. Perfecto. Si dejamos andar la homotopía, después de esta curva vamos a pasar por esta otra. Y esta otra va a seguir así, ¿no? Todavía con esta orientación, ¿lo ves? Continúa todavía con esta orientación. ¿Sí? Dejemos andar un poco más. Bueno, hasta ahí todavía seguimos entendiendo que esta sería la orientación, ¿no? Lo que estoy haciendo ahora es que la orientación acompañe la homotopía, ¿ya? Que la orientación acompañe la homotopía. Muy bien. Esta sería la orientación entonces para esta curva. Dejemos andar un poco más. ¿Y qué tal? Hasta aquí vemos que esta, ¿no es cierto, chicos? Esta fue la orientación que estamos nosotros observando en la curva hasta aquí. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, continuamos. Tenemos que continuar. Uy, creo que lo voy a repetir. A ver. Eh, vamos. Sí, ahí está. Ahí se va a repetir. ¿Ya? Ven, estamos acompañando la orientación hasta el final. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Esta orientación antihoraria, si nosotros acompañamos con la homotopía la orientación, si hacemos que la orientación acompañe a la homotopía, veremos cómo la orientación final para la curva será esta. Muy bien, jóvenes. Aquí volvemos a la diapositiva. A ver, este es mi ambiente O. A ver, si yo te muestro ahora este par de curvas orientadas, la C1 y la C2, y la C2. En primer lugar, como curvas, ellas serán homotópicas, y luego te pregunto mejor todavía, como curvas orientadas, ¿serán homotópicas? Es decir, ¿habrá una homotopía que te puede llevar esta curva orientada a C1 en esta otra curva orientada a C2? Primero tienes que ver cómo deformar la curva, ¿no? Cómo deformar la curva C1 para llevar a la curva C2. Y después ver si esa deformación que a ti se te ocurre hacer hace con que la orientación que ves aquí para C1 acabe induciendo esta orientación para C2. Sí, la pregunta es esa. Si esa deformación que tú piensas hacer la C1 para conseguir C2, consigue que la orientación final de C2 sea esta. ¿Mm? A ver, chicos, eso ya más complicado, ¿no? Ahí sí tienes que pensar. Puedes agarrar tu pita, ¿no? Puedes agarrar una pita que tienes tu pasador ahí y comienzas a ver cómo harías para poder deformarla, ¿no? Álvaro dice que sí se puede, Andrés dice que sí. Sí, de hecho, te mostré algo así antes, mira. Vamos a ver si lo... Aquí está. De hecho, sí. Y era este videito, mira. Esto es como la curva C1, ¿sí? Esta es la curva C1 y que está orientada como la orientación que di en la diapositiva, ¿no? Y ahora miren, esta homotopía que está deformando esa curva, transformándola en el 8, acaba haciendo el trabajo que queremos, ¿no? Porque ven que la orientación al final que estamos obteniendo a partir de la orientación inicial es precisamente la orientación que yo quería para C2, ¿ves? Ok, chicos, entonces acabo de mostrarles que sí, sí hay una homotopía, haciendo que ustedes mismos presencien, o sean testigos de la homotopía que está llevando esa curva C1 a la curva C2. Muy bien, entonces, homotopía. Homotopía sería igual, como dijo Unis, a una transformación, un proceso, ¿no? Un proceso que transforma una curva continua, una curva, perdón, cerrada, orientada, en otra curva cerrada, orientada. ¿Ok, chicos? Eso es como vamos a entender homotopía. Por supuesto que en matemáticas, ¿no? En los cursos que llevan los chicos en la carrera de matemáticas, ya se define con todo rigor qué cosa es, ¿no? Pero quisiera que se genere una intuición correcta, ¿no? Tratando de que ustedes tengan certeza de cuándo dos curvas son homotópicas, curvas orientadas son homotópicas o no. Muy bien. Ven, entonces esa homotopía es como un proceso que te lleva una curva cerrada orientada en otra curva cerrada orientada. A ver, es importante que ustedes noten que el conjunto O va a jugar un cierto rol, porque dependiendo de quién es ese O, el O es quien te dice cuánto tienes tú de espacio para poder moverte. Si el O es demasiado pequeño, ¿sí? Te están dejando poco espacio para poder transformar una curva en otra y se hace la cosa más difícil, ¿no? El ambiente impone restricciones para que exista homotopías entre un par de curvas cerradas. ¿Ok, chicos? Va a depender del ambiente que tengas tú para poder decir si es que tus curvas orientadas cerradas son homotópicas o no. Ahora sí,
¿Para qué hemos estudiado todo esto de curvas homotópicas? Porque ahora hay un teorema que yo creo que sí te va a gustar, que dice lo siguiente, chicos. El teorema dice lo siguiente. A ver, supongamos que tú tienes un campo que satisface la relación de derivadas cruzadas, ¿ya? ¿Te acuerdas que la clase pasada cuando no comentábamos que si tienes un campo que no satisface la relación de derivadas cruzadas, en ese caso, ¿tú qué puedes concluir? Tú puedes concluir que entonces el campo no es gradiente, ¿no? Porque estaríamos viendo que Schwarz no se cumple para el potencial. Bueno, si F no satisface derivadas cruzadas, entonces el campo no es gradiente. Esto era un resultado que te conté de la última clase y que lo puedes usar para demostrar que tu campo no es gradiente. Bueno, ¿y qué pasaba si tú derivabas y verificabas que F sí satisface las derivadas cruzadas? Bueno, en ese caso, ¿podemos decir si es gradiente o no? No, ¿no? En ese caso, nada podemos decir acerca de si el campo es gradiente o no. Podría ser gradiente, como podría no ser gradiente. Y ahí nos quedábamos, ¿no? Te decía que estás como al inicio. Ahí vas a tener que usar alguna otra técnica para poder demostrar que el campo es gradiente o que no es gradiente. Bueno, chicos, lo que estoy ahora contándoles en este teorema es que si tú tienes un campo al cual derivaste, y viste que el campo sí satisface derivadas cruzadas, entonces hay un cierto teorema bonito que vas a poder aplicar para él. Ese campo va a ser un campo especial, un campo bueno, un campo al cual se le cumple la siguiente propiedad. Mira, imagina que te piden a ti integrar ese campo a lo largo de una cierta curva C1, ¿ya? Pero esa curva C1 a ti no te gusta. ¿No te gusta por qué? Porque de repente el cálculo integral con respecto a esa curva puede ser complicado, ¿no? De repente es un cálculo difícil, un cálculo más feo, o hasta un cálculo imposible, ¿ya? Te van a poner cosas que incluso sean imposibles de poder integrar, ¿ya? Pues bien, primero, como el campo es un campo que satisface las derivadas cruzadas, este teorema entonces te va a permitir poder cambiar tu curva que no te gusta por otra curva. Cualquier otro profesor, no. Tú puedes cambiar la curva esa orientada que no te gusta, curva cerrada, chicos, ¿eh? Todo esto es para curvas cerradas, ¿eh? Tú vas a poder cambiar esa curva cerrada orientada que no te gusta por otra que sí te guste mientras exista una homotopía entre ellas. O sea, las reglas de homotopía, ¿no? Tú vas a poder cambiar C1 por otra mientras no rompas, no cortes C1. ¿No? La puedes ir transformando, estirando, comprimiendo, moviendo. Lo que no puedes es romper la curva. ¿Estamos de acuerdo? El teorema dice eso. Entonces, si no te gusta una curva, la cambias por otra, pero que sea homotópica. Profe, ¿siempre puedo cambiar la curva? No, lo puedes hacer cuando tu campo te lo permite, cuando tu campo satisface esta condición que está aquí. Tiene que satisfacer las derivadas cruzadas. Ahora, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Calcula la integral de línea de este campo a lo largo de esta curva. Dibujemos la curva, ¿ya? Eje X, eje Y. Esta curvita, chicos, es una curvita que en este curso viene regularmente, ¿ah? Así es que sería bueno que ustedes memoricen qué curva es. Vamos a ver, por ejemplo, cómo podríamos dibujar cómo esta curva es primero en el primer cuadrante. O de hecho, es un rombo, exactamente, pero sí. De hecho, podríamos pensar, a ver, podríamos dibujar cómo ella es aquí encima, mira, cuando la coordenada y es mayor que cero. La ecuación que me queda es así, ¿no? Es valor absoluto de x más y igual a 1, ¿cierto? Porque si la coordenada y es mayor que cero, cuando aplique yo el valor absoluto a la y, me va a quedar allí. Ahora esta ecuación la puedes ver así, ¿no? Como y igual a 1 menos valor absoluto de x. Y ahora, esto sí lo puedo graficar, ¿no? Porque conozco la gráfica del valor absoluto, que es una v. Luego, negativo, te acuerdas de tu fuca, ¿no? Acuérdate de tu fuca. Negativo quiere decir que invertimos. Y uno quiere decir que esto lo tienes que elevar una unidad para arriba, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo es la gráfica de esa función? Es como una v al revés, ¿no? Algo así. O que hemos subido esa, ¿no? Esa v o esa v invertida en una unidad, ¿no? Por tanto, este es 1, esto es menos 1 y esto es 1. Listo, chicos. Y ahora en la parte de abajo. Pensemos en la parte de abajo cuando el y es negativo. Si el y es negativo, ¿cómo queda la ecuación? A ver. Si el y es negativo, ¿cómo queda la ecuación? Quedaría como valor absoluto de x menos y igual a 1, porque el y es negativo.
O sea que y es igual a valor absoluto de x menos uno. Muy bien, eso también podemos graficar fácilmente, porque tú sabes que el valor absoluto, ¿qué forma tiene? Así, ¿no? Pero ahora, lo que quieres es disminuir en uno. Así que esa v tiene que bajar una unidad, ¿sí? Cuando baja una unidad, justo, cuadra allí, ¿no? Esto sería gamma, un cuadrado que ha girado 45 grados, ¿ok? O pi cuarto. Bueno, ¿qué más? Además, la curva tiene que estar orientada en sentido antihorario, perdón, sentido horario. Sentido horario sería este, ¿no? Ya está. Me piden integrar este campo F a lo largo de esa curva gamma, con la orientación que me está dando el problema. Bueno, profesor, yo ya resolví problemas como este. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como la curva no es toda regular, ¿no? Tiene tramos, lo que puedes hacer es parametrizar cada una de las partes y al final sumar las cuatro partes. Bastante trabajo, ¿eh? Además que las integrales que te van a salir no van a ser tan triviales, ¿eh? Van a costar un poco de trabajo calcular cada integral. Lo que quiero yo enseñarte aquí, con este teorema, es que si tu campo es chévere, si tu campo es bacán, si tu campo cumple con esta relación de derivadas cruzadas, tú puedes cambiar el cálculo integral a lo largo de esta curva por alguna otra que te guste más. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, como este campo satisface derivadas cruzadas, entonces yo le digo campo chévere, ¿no? Campo bacán, porque se cumple esta propiedad bastante chévere. ¿Qué dice? Que en vez de integrar tu campo en esa curva, porque de repente te da mucho trabajo, te da mucha flojera, ¿no? Es una curva un poco complicada para integrar encima. Tú puedes, si deseas, cambiar esa curva por otra que sea más simple. Entonces vamos a dibujar acá. Otra vez, voy a repetir mi dibujo, ¿ya? Aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Y gamma está aquí, ¿no? Gamma es ese rombo o ese cuadradito girado que está aquí. Yo quisiera cambiar esa curva por otra. Y por supuesto que esa otra por la que vas a cambiar, ¿no? Tiene que ser pues una curva para la cual el cálculo integral sea mucho más simple. Entonces, ¿por qué curva es que cambiaría esta gamma? Aquí quiero enfatizar que tú vas a poder cambiar tu curva por otra siempre y cuando haya una homotopía entre ellas. Y aquí la parte más importante. Siempre y cuando haya una homotopía entre ellas que ocurra, chicos, dentro de O. ¿Ya? Cuidado con eso. La homotopía que tú encuentres en esas curvas tiene que ocurrir dentro ¿de quién? ¿De qué conjunto es este? Bueno, es el conjunto que está considerado como dominio para tu campo. ¿Ok? Veamos, chicos, ¿cuál sería el dominio de ese campo? El mayor dominio posible para ese campo. Para qué puntos del plano está bien definido este vector? Bueno, cuando x vale 0 y y vale 0, yo veo que este denominador sería 0 y no está bien definida entonces este vector, ¿cierto? Muy bien. ¿Habrá algún otro problema? Creo que no, ¿no? Chicos, ¿qué hacen? ¿Están almorzando? ¿Qué pasó? El dominio, vamos a llamarlo aquí O, ¿sí? Al dominio de mi campo. El dominio de mi campo viene a ser todo el plano menos el 0,0. Va a ser importante para que ustedes puedan aplicar ese teorema, que ustedes reconozcan cuál es el dominio correcto de tu campo, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿sabes por qué no me gusta gamma? Gamma tiene cuatro partes, ¿no? Cuatro tramos. Para calcular la integral tendría que calcular cuatro integrales y después sumarlas. Si no quiero calcular con respecto a gamma, tendría que cambiarla por otra curva. Pero otra curva de manera que sea homotópica tu curva original. Y esa homotopía debe ocurrir dentro de este dominio O. Dime tú, ¿es posible cambiar este cuadradito por alguna otra curva que sea más agradable para nosotros para el cálculo? Otra curva más agradable para el cálculo, chicos, es una curva, por ejemplo, en donde x cuadrado más y cuadrado se vuelve constante. Eso sí me encantaría, ¿no? Porque ahí sí ya el denominador se volvería algo simple. Y ya, yo hice algo parecido en la clase pasada, no sé si recuerdas. Exactamente, Andrés, ¿no? Podemos tomar una circunferencia unitaria, por ejemplo, para que ahora cambie ese cálculo integral por este otro. Vamos a llamarlo C hasta. Muy bien, como el campo satisface las derivadas cruzadas, entonces estoy en todo mi derecho de poder aplicar este teorema. Muy bien, ahora, las curvas tienen que estar orientadas. Así que yo te pregunto, a ver, la curva gamma, una vez que la transformas, una vez que le aplicas la homotopía para llevar esta gamma en esta otra C, ¿cuál será la orientación que se acaba induciendo en C? ¿La horaria o la antihoraria? ¿Qué orientación nos acabamos induciendo en C? Horaria, ¿no es cierto, chicos? Muy bien, chicos, muy bien. La curva que obtengo es una curva así entonces. Entonces es con esta orientación, es con esa orientación que es integral, va a coincidir por el teorema que les acabo de mostrar aquí atrás, va a coincidir con lo que te pregunto. Ya está, y este cálculo es mucho más simple, ¿te acuerdas? Lo calculamos en la última clase. ¿Cuánto salía? ¿Se acuerdan?
Hay que parametrizar, ¿no? Sí, podemos parametrizar usando coseno, seno. Sí, dígame. ¿Y no importa que cambiemos la longitud de la curva? No importa la longitud de la curva. Nunca, nunca va a importar la longitud de la curva en una homotopía. Tú puedes estirar la curva o la puedes comprimir. No tiene por qué mantenerse. Ustedes pueden agarrar este cuadradito, por ejemplo, y comenzar a estirar, estirarlo y volverlo un cuadrado bastante más grande. Chicos, una vez que hemos cambiado esa curva por esta otra es bien fácil de poder calcular. Usen esta parametría. Yo lo hice entonces la clase pasada. ¿Sí? Calculé. Y la integral que me dio, si recuerdan ustedes, fue 2pi. Esa integral me dio 2pi, pero fue la integral con respecto de la otra orientación. ¿Sí? Integramos ese campo a lo largo de la curva C, pero con respecto a la orientación, otra orientación. Entonces, con respecto a esta orientación, la respuesta será menos 2pi. Bueno, si quieres calculas de nuevo, ¿no? Si quieres hacer nuevamente el cálculo, vas a ver que te va a salir menos 2pi. A ver, ven mi video, ¿sí? Existirá una homotopía en el plano, teniendo como ambiente el plano, que te permita transformar esta circunferencia con la orientación horaria en la circunferencia con la orientación antihoraria, o al revés. Bueno, partamos de la antihoraria mejor, ya creo que les dije eso al inicio. Que tengo una circunferencia con la orientación antihoraria. Habrá una transformación que me lleve la circunferencia con orientación antihoraria en la circunferencia con orientación horaria. Miren, la respuesta es sí, y voy a mostrarles cómo es que esto ocurre, ¿ya? Ahí va, ¿estás listo? ¿Preparado? Ahí va. ¡Tarán! Ahí está. ¿Qué te pareció? Mira, al principio estábamos así, ¿no? Orientación antihoraria, sigue así antihoraria, mira, sigue así antihoraria, 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 y ahí ya estamos orientados así, ¿no? Esta es la orientación en esa curva, ¿no? En ese triple 8. Luego continuamos, ¿ves? Y ya está, ¿no? Ya prácticamente invertimos la orientación. La circunferencia con una orientación y con la otra son homotópicas dentro del plano, sí. Si el ambiente es el plano, sí. Ahora voy a cambiar un poco mi pregunta. La circunferencia aquí otra vez, con esta orientación horaria, ¿será todavía homotópica a la circunferencia con la orientación antihoraria, pero teniendo como ambiente este conjunto o sea, el plano menos un agujero aquí en el origen? ¿Ah? ¿Serán todavía homotópicas si consideramos como ambiente el plano menos el origen? Cambié la pregunta, ¿eh? Estoy quitándote a ti la opción de usar el origen. No puedes tú más usar el origen, ¿ya? Si es así, todavía podríamos decir que esta curva es homotópica a esta otra. Bueno, usted está respondiendo que no. De hecho, la homotopía que te acabo de mostrar hace un rato en mi video, no la puedes usar, ¿no es cierto? De eso estamos todos convencidos. Todos convencidos de que esa homotopía no se puede usar. Pero podríamos estar todos convencidos de que no habrá ninguna otra. O sea, por más que nos querramos, por más que nos pasemos aquí toda la tarde pensando, para decir que no son homotópicas, quiere decir que ni tú, ni yo, ni nadie, nunca, ni de aquí a 100 años, va a poder encontrar una homotopía entre ellas. ¿Será así? ¿No habrá ninguna homotopía? Demostrar que no hay homotopía es un poco complicado, ¿no? Demostrar que nadie puede encontrar una homotopía entre esas dos es complicado. Sin embargo, ustedes ahora tienen este teorema. El teorema te dice que no, que es imposible que uno pueda encontrar una homotopía entre la curva cerrada con esta orientación y la curva cerrada con la orientación contraria. Con la horaria, entre la horaria y la antihoraria no existe una homotopía. ¿Sabes por qué? Porque si fueran homotópicas, la integral sería la misma. Exactamente, Pedro. Ujú, exactamente. Este teorema sirve muchas veces como una herramienta para los chicos de matemáticas para demostrar que dos curvas no son homotópicas. Es por eso es un teorema que es conocido en las matemáticas. Exactamente, Pedro. Muy bien, ¿eh? Muy bien, Pedro. Felicidades. Exactamente. Ese fue el razonamiento. Muy bien, chicos. Ven cómo no es tan subjetivo, ¿no es cierto, Franz? Sí. Yo creo que, bueno, más o menos también, porque hay unas cosas que estoy dejando sueltas, pero sí, espero que hayas ganado un poco más de seguridad en poder decir si dos curvas son homotópicas o no. Nadie te va a pedir nunca demostrar que son homotópicas, ¿eh? Tienes que reconocerlas nada más. ¿Y de qué te sirve reconocerlas? Es porque una vez que reconozcas que tus curvas son homotópicas, vas a poder tú cambiar una curva por otra si tu campo satisface la relación de derivadas cruzadas. Y eso parece súper poderoso, ¿no es cierto? Sí, Álvaro también dice, ¿no? Es potente, es potente.
Eh, y cuidado con que te equivoques, entonces, ¿no? Profe, yo vi cómo esta circunferencia con esta orientación era homotópica también a la otra. Entonces la integral es la misma y te vas a equivocar, ¿ves? Y ahí te vas a equivocar. Cuando tú te preguntes si tú puedes cambiar una curva por otra, recuerda que el cambio, la modificación, la homotopía, tiene que ocurrir aquí está, ¿eh? Tiene que ocurrir, esa homotopía tiene que ocurrir dentro del dominio de tu campo. Ahí es donde también, señorita, no me acuerdo quién me preguntó, también ahí tienes una restricción para esto, ¿no? Tiene que ocurrir esa homotopía dentro del dominio de tu campo. Nunca puede salir del dominio de tu campo. Eso te impide tú que puedas decir que está... A ver, dígame otra cosa. Podríamos cambiar, a ver chicos, podríamos cambiar esta curva gamma por ejemplo, esta otra. A ver, te voy a dibujar otra por acá, ¿ya? Por esta otra. Por un cuadradito aquí arriba. ¿Mm? Podríamos decir que la integral sobre gamma también va a ser igual a la integral sobre este cuadradito. Para poder cambiarla, nos preguntamos si existe una homotopía entre ellas dos, pero una homotopía que tiene que estar corriendo dentro del dominio del campo. El dominio del campo es el plano menos el agujerito. Entonces, ¿hay alguna manera de que tú puedas transformar esta curva en esta otra? ¿Mm? Podemos transformar de manera continua, sin romper, ¿eh? La transformación, la homotopía tiene que ocurrir así, ¿no? Sin romperla. Podríamos transformar este cuadradito girado en este otro cuadradito, sin romper el cuadradito, sin romper la curva. Pues sí, ¿no es cierto, Joaquín? ¿Qué dice Franz? ¿Qué dice Franz? Em, Como hay un huequito acá, tú estás prohibido de usar ese huequito, ¿ok? Tú estás prohibido de usar ese huequito. No, parece que no, ¿no? La respuesta es no. Esta curva y esta otra no son homotópicas. No hay ninguna manera posible con la que tú puedas transformar esta curva en esta otra si no fuese rompiéndola. Habría que romperla, habría que hacer un huequito por acá, abrir la curva para poder pasar esta curva en esta otra sin tener que tocar este origen. Ya, la respuesta es no, no son homotópicas. Laura, no sé si, profe, pero no podríamos girar el cuadrado. Claro, gira el cuadrado. Tú puedes girar el cuadrado y ponerlo de repente así, ¿no? No, mejor no voy a lograr aquí mi dibujo. No, podría girar el cuadrado y ponerlo así. Ya, y de aquí, ¿cómo haces para llevarlo al cuadrado de arriba? No quiero que sea un cuadrado, quiero que sea este cuadrado. Cuidado, Denise, ¿eh? Quiero que sea este cuadrado. No que tenga la forma que tiene este cuadrado paradito, ¿no? Una vez que lo pones así, eso sí, gamma sí es homotópica a esta de acá, ¿eh? Gamma, esa gamma, ese cuadrado girado, ¿es homotópica a este cuadrado derechito? Sí, por supuesto que sí. Pero de aquí, de este cuadrado, ¿cómo podríamos nosotros transformar ese cuadrado para llevarlo al cuadrado azul que está aquí arriba? Esa es la pregunta, Eunice. Bueno, chicos, espero que se esté entendiendo hasta aquí. Ok, chicos, bien. Entonces, es importante, profesor, que reconozcas si dos curvas son homotópicas. Si quieres usar el teorema, sí, porque así vas a poder cambiar una curva que no te gusta por otra. Profe, ¿la cambias y nada más? No, hay restricciones. Primero, el campo tiene que ser un campo bacán. Ya, un campo bacán, porque si el campo no es bacán, entonces tú no vas a poder usar este teorema bacán. No puedes usar ese teorema potente, como dijo Álvaro. ¿Ya? Tu campo se te debe prestar para eso. Tu campo tiene que ser un campo bacán. Este campo es bacán. Por ahí alguien me dijo, profe, no me sale. No, deriva bien, ¿eh? Deriva bien, deriva bien. Es la derivada de este con respecto de X y la derivada de con respecto de Y. Vas a ver que coinciden. Yo lo hice en la clase pasada, chicos, ya me acordé. Derivé y probé que eran iguales, ¿ya? Sí lo deben poder hacer. Una vez que tienes eso, podrás cambiar tu curva que no te gusta por otra que te guste más, siempre y cuando haya una homotopía entre ellas. Ojo, y esa homotopía, esta es la parte más importante, ¿eh? Esta homotopía tiene que estar ocurriendo dentro del dominio de tu campo. No puede salir del dominio de tu campo, ¿ya? Eso va a hacer toda la diferencia entre si hay o no una homotopía. Ya el dominio de tu campo. Ah, profe, el sentido importa, por ejemplo, si ese cuadrado va en sentido horario. Eh, ya. Se refiere al cuadrado gamma, ¿no, Laura? Este cuadrado gamma, así con esta orientación, si me preguntas si acaso es homotópica al cuadrado con la orientación contraria, mire, si el ambiente es el plano menos el 0,0, entonces no son homotópicas. No va a poder transformar este cuadrado
en este otro. No va a poder. No, no va a poder. ¿Ok? Si fuera en R3, o sea, si fuese R3, que le has quitado el origen, ahí sí podrías, pues. No, ahí sí podrías. Le das vuelta nada más como si fuese qué sé yo, unos cuatro tubos pegados, ¿no? Como si fuese algo rígido, ¡plac! Le das vuelta y ya está. En R3 menos el origen sí se puede, por supuesto que sí. Pero no sería tipo una vara. ¿Cómo así, José? Ah, ya. Si es que, a ver, es que si me dices en R3, tendrías que especificarme cuál es el ambiente, ¿no? Si fuera el ambiente menos el eje Z, si fuese el ambiente menos el eje Z, ya no serían homotópicas tampoco. En el ambiente, perdón, en R3 menos el eje Z, si el ambiente fuese R3 menos el eje Z, no habría cómo este cuadrado transformarlo en el cuadrado, pero con la orientación contraria. No habría, con la orientación opuesta. Tampoco habría cómo hacerlo, ¿no? Tampoco podríamos darle vuelta, no, no habría cómo. En ese ambiente no serían homotópicas. En R3 menos el eje Z, no hay cómo transformar este cuadrado en el cuadrado con orientación opuesta. Si fuese el origen, sí. Si solamente retiramos el origen de R3, allí sí podríamos darle vuelta a ese cuadrado. Se levantaría nomás, exactamente. Lo levantamos de la pantalla, le damos vuelta y lo volvemos a colocar, pero con la rotación opuesta. Sería así. Ujú. Muy bien, chicos. Vayamos a comenzar a explotar más todavía este teorema, ¿ya? Supongamos que tú tienes un campo que ya satisface a la relación derivadas cruzadas, ¿no? El campo ya cumple con lo que tiene que cumplir. O sea, es un campo bien bacán, ¿no? Es un campo bien chévere porque ya podemos aplicar el teorema que te acabo de mostrar, el teorema potente. ¿Sí? Y ahora supongamos que te piden integrar ese campo a lo largo de una cierta curva C, orientada, claro, si me piden integrar también tienen que orientarme la curva. Y además esta curva C resulta ser homotópica a un punto. ¿Sí? A ver, cuando te digo que es homotópica a un punto, quiero decir que la curva C se puede transformar mediante una homotopía en un puntito. ¿Ok? Como siempre, esa homotopía tiene que estar ocurriendo dentro del dominio O. En el video me parece que ocurre, hay un ejemplo como ese. Vamos a ver a qué me refiero con que la curva se pueda transformar en un punto. Mira, vas a ver, ¿ah? Aquí tengo, por ejemplo, una curva, bueno, una circunferencia, y cuando digo que ella se puede transformar en un punto, quiero decir que ella se puede hacer así, miren. Chinta. Ah, bueno, ahí se acabó el video. ¿Lo viste? ¿Llegaste a ver? Que la puedes así, ¿no? Comprimir, taca, 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 hasta que la puedes transformar en un puntito. ¿Se entendió, chicos? Muy bien. Ya. Muy bien, entonces, ¿qué podríamos decir, chicos, acerca de la integral de línea de ese campo vectorial si el campo satisface derivadas cruzadas y esta curva C se vuelve un puntito? En primer lugar, como exactamente, señor Pariona, como podemos aplicar el teorema que acabamos de demostrar, ¿no? En la lámina pasada, podemos cambiar la integral de ese campo a lo largo de esa curva C por la integral a lo largo de un puntito, ¿sí o no? Podemos integrarla por la integral a lo largo de un puntito. Ajá. Y cuando tú integras a lo largo de un puntito, ese integral te da cero. Sí, porque un puntito yo lo puedo parametrizar usando, pues, ¿qué? Una función constante, ¿no? La parametrización de un puntito viene a ser una función constante. Es una hormiguita que se queda ahí parada para siempre, ¿no? Entre A y B te quedas ahí parado. Ahí te quedas, ahí comienzas en A, te quedas hasta B. Listo. Y entonces la integral de ese campo, usando esa parametrización, sería así, ¿no? Sería f de la parametrización, producto punto con la derivada de la parametrización. Pero si la parametrización es una parametrización constante, entonces la derivada sería un vector nulo, ¿no? Y toda esta parte aquí daría cero entonces. Y ya está, ¿no? La integral en un puntito te da cero. Bien. Entonces repetimos, a ver, si tu campo satisface la relación derivadas cruzadas y la vas a integrar a lo largo de una curva, y esta curva la puedes transformar en un punto, entonces esa integral será cero. ¿Bien? ¿Se entendió? Ejemplo, a ver. Digamos que te piden calcular la integral de línea de este campo vectorial. Es el campo vectorial que teníamos antes, ¿no?
Pero en vez de calcular la curva gamma, como te mostré antes, ahora vamos a calcular esa integral a lo largo de esta curvita que estoy llamando C. Te voy aquí, para ahorrar tiempo, dibujarte cómo es esa curva C, ¿ya? Esa curva C sería así, chicos. Otra vez es un rompito, ¿no? Es como el rompito gamma, solamente que lo hemos trasladado en un vector 2,0, ¿no? Es como el gamma anterior, pero que ha sido trasladado. Entonces, el centro de ese rombito, en vez de estar, o ese cuadradito girado, en vez de estar en el 0,0, va a estar ahora en el 2,0. ¿Sí? Y será algo así, ¿no? ¿Ok, chicos? Sentido horario sería este. Ya está. Bueno, voy a borrar esto para que no te vayas a confundir. Muy bien. Esta es mi curva C. ¿Está? Entonces, digamos que esto viene en el examen. En el examen te piden integrar este campo a lo largo de esta curva cerrada C. A ver, ¿qué podrías decirme acerca de ese cálculo? Por supuesto que aquí también el cálculo es... ¿Lo podrías hacer por definición? Claro que sí. Parametrizas cada lado, integras y sumas las 4 integrales. Lo puedes hacer por definición si deseas. Pero lo que yo te quiero contar en esta clase es que cuando tu campo es un campo bacán, se cumple este teorema bacán. ¿Sí? Se cumple el teorema potente, que dice que la integral de línea de este campo vectorial, por satisfacer las derivadas cruzadas, puedes en su cálculo integral cambiar la curva que de repente no te gusta por alguna otra. A ver, chicos, cuando ustedes quieren cambiar, una vez que tu campo ya sabes que satisface derivadas cruzadas, ¿ya? Una vez que sabes eso, tú digamos que quieres cambiar tu curva por una otra, ¿sí? Muy bien. Cuando quieres cambiar esa curva por otra que te guste más, tienes que lo primero que preguntarte es, ¿cuál es el dominio de mi campo? Porque eso es importante, porque esa homotopía, esa modificación, esa deformación que quieres hacer a tu curva, tiene que ocurrir dentro del dominio del campo. En este caso, el dominio del campo, ¿quién sería? Ya dijimos antes, ¿no? Es el plano menos el origen. Todo esto, ¿sí? Es todo el plano menos el origen. Ahí está. Este es el dominio de mi campo F. Todo el plano menos el origen. Entonces, chicos, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Podemos nosotros, claro, sí, podríamos cambiar esa curva C por otra curva más bonita dentro de este dominio? ¿Por cuál la cambiaríamos? Esa integral de tu campo que te la han pedido que calcules a lo largo de esta curva C, este cuadradito girado con esa orientación, mediante el teorema que hemos ganado nosotros, podríamos cambiarlo por alguna otra curva que sea más elemental. Pero en este caso, la curva más elemental que a mí se me ocurre, ¿cuál sería? A ver, por un punto, ¿no es cierto? Un círculo, Renzo, sí, podría cambiarlo por un círculo también, ¿eh? Pero en una circunferencia, dice Laura, sí, podemos cambiarlo por una circunferencia, pero mejor que la circunferencia, algo más simple que la circunferencia. Es un puntito, ¿sí o no? Lo podría yo cambiar por un puntito. Hacemos que esto acabe volviéndose cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que se vuelva un puntito. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. En este caso particular, para esa curva, dentro del dominio, dentro de ese dominio, ¿lo puedo hacer? Sí, el dominio me lo permite. Y una vez que lo cambies por un punto, verás que la integral te da 0. Que así nada más contesto, profesor, en la práctica, en el examen, digo la integral de 0. Bueno, cuéntame tú cuáles son las dos razones por las cuales tú afirmas que es integral de 0, ¿no? Primero, f satisface derivadas cruzadas, ¿no? Primera razón es que f satisface derivadas cruzadas. Ahí yo tengo que, bueno, tú tienes que mostrarme, ¿no? Que has derivado y que has visto que las derivadas cruzadas se coinciden para decir que f es entonces un campo bacán, un campo que cumple con esa primera condición. Y luego, ¿qué más? No, aquí explícame que lo que has descubierto es que esa C, con la orientación que ya tiene, ¿no? La C con esa orientación se puede transformar mediante una homotopía, es homotópica, a un puntito. Y listo, ¿no? Aquí estamos observando. Ah, bueno, y esa homotopía, no te olvides, dentro del dominio. ¿Y cuál es el dominio? El dominio es el plano menos 0,0. ¿Ok, chicos? La homotopía
para cambiar la curva que no te gusta por otra que sí te gusta más, debe ocurrir dentro del dominio. El dominio es este. Bueno, si tú me explicas todo eso, ya está. Ya con esto ya estoy convencido de que tú sabes de lo que estás hablando, ¿no? Sabes que es por esta razón o por estas razones que la integral te da cero. ¿Ok, chicos? Profe, ¿y por qué no hice eso con la otra curva, no? ¿Por qué no hicimos lo mismo con el cuadrado que estaba aquí, chicos? Gamma, con la gamma. ¿Por qué la integral de gamma no pude yo decir que vale cero también? ¿Mm? Bueno, esa curva C es en realidad homotópica a un punto, sí, dentro del dominio del campo. Pero esta curva gamma, ¿será homotópica a un punto? No podría, porque este origen me estaría impidiendo poder transformar esa curva en un puntito. ¿Sí, chicos? Por ejemplo, esta circunferencia, a ver, con esta orientación, ¿será homotópica a un punto? No, o sea, la veo difícil. ¿Cómo poder comprimir esta circunferencia hasta volverla un puntito sin usar, ¿no? Sabiendo que estoy prohibido de usar el origen, porque el origen no hace parte del dominio. Imposible, ¿no? ¿Qué tal? ¿Están convencidos de eso? No se puede. Bueno, te demuestro que no se puede también diciéndote que, bueno, si calculas la integral no te da cero, ¿no? La integral te da, en esta dirección, esta orientación te da 2pi, ¿no? No, perdón, menos 2pi. Es integral, te da menos 2pi. Entonces no puede ser homotópica a un punto porque veo que la integral no da cero. Ahora sí, ya casi vamos a acabar. Supongamos que el campo satisface las derivadas cruzadas, otra vez, ¿ya? Supongamos que estamos en esta situación bonita en que tú has derivado y has visto que todas las derivadas cruzadas coinciden, ¿no? Por ejemplo, este campo. Y ahora voy a suponer que en este dominio O, ¿sí? Esto es una particularidad que voy a pedir acerca de O. Supongamos que en el dominio O, dentro del dominio O, todas las curvas cerradas son homotópicas a un punto. ¿Ya? Supongamos que el dominio O es un dominio chévere, un dominio gentil, un dominio amable con nosotros, que nos permite transformar toda curva cerrada en un punto. ¿Ok? Eso, por ejemplo, a ver, dime tú, ¿eso pasa con el dominio que te he mostrado aquí? ¿Con el dominio de este campo? ¿Mm? Dime, esta O, que es todo el plano, menos el origen, dime, ¿ese dominio tiene esta propiedad? Tiene una propiedad, ¿qué propiedad me refiero? La propiedad que permite que todas las curvas cerradas dentro de él se vuelvan un punto. ¿Ah? Para este dominio, ¿se cumple esta propiedad? ¿Sí o no? Todas las curvas cerradas dentro de ese dominio son homotópicas a un punto. No, pues no. Este dominio no cumple con esa propiedad. Claro que no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo dibujo otra vez, ¿no? Esta circunferencia, ¿no? Por ejemplo, esta orientación, eh, entonces, esta curva que está acá no es homotópica a un punto. Basta que encuentre una curva que no es homotópica a un punto para que diga yo que este conjunto O no cumple pues con esa propiedad, ¿no? A ver, y este otro conjunto, aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Piensa en O, mira, en O como este conjunto. O es ahora el conjunto de todos los puntos en el plano cuya coordenada Y es mayor que cero. ¿Mm? A ver, piensa en este conjunto O. A ver, para este conjunto O, ¿se cumple esta propiedad? A ver, medítalo un poco. Para este conjunto O, ¿se cumple esta propiedad? ¿Sí o no? ¿Qué dices ahora? O sea, si yo te dibujo una curva cerrada dentro de O, ¿será siempre homotópica a un punto? ¿Mm? Si te dibujo una curva cerrada aquí dentro de O, ¿será siempre homotópica a un punto? Miren, si ustedes quisieran decirme que la propiedad no se cumple, tendrían que hacer algo como lo que escribí aquí, ¿no? Tendrán que encontrarme alguna curva que no es homotópica a un punto. Bueno, como dice Laura, pues en ese conjunto parece que no, ¿no? Parece que no hay una curva así. Entonces, yo creo que sí, ¿eh? Todas las curvas cerradas dentro de este dominio, mira, acaban siendo homotópicas a un punto, me parece que sí. ¿O tú qué dices? Profe, si es un 8 también, ¿no? ¿Ese 8 lo puedo ver un puntito? Sí, por supuesto. Puedo, sí. Ajá. ¿Qué tal? Franz, usted es el que me preocupa a mí, ¿eh?
Dígame usted, ¿ah? ¿Toda curva cerrada será homotópica a un punto? ¿O es que alguien por ahí se imagina alguna curva cerrada que no y puede ser homotópica, que no puede ser transformada a un punto? Yo creo que sí, dice Franz. Sí, sí, chicos, tienen razón. Allí sí se cumple esa propiedad. Allí sí se cumple esa propiedad. Muy bien. Ahora, usemos un poco nuestro razonamiento. F es un campo que satisface las derivadas cruzadas. ¿Sí? Si yo dibujo una curva cualquiera aquí dentro de ese dominio O, una curva cualquiera como esta, una cualquiera aquí, una curva C, y yo integro ese campo a lo largo de esa curva C, ¿qué me puedes decir acerca de esa integral? ¿Mm? ¿Qué me dirías acerca de esa integral? El campo satisface derivadas cruzadas y te acabo de dibujar una curva cerrada dentro del dominio del campo. Dime tú, ¿qué puedes decirme acerca de esa integral? Vamos, chicos. Que vale cero, ¿cierto, Andrés? Claro. ¿Por qué? Porque esa curva cerrada se puede transformar en un puntito y la integral en un puntito da cero. Perfecto. Ahora bien, sí o no, que eso mismo podría yo concluir para cualquier otra curva cerrada. ¿No? Tomo una curva cerrada por acá, tomo una curva cerrada por acá. La integral a lo largo de esas curvas cerradas me darán cero porque es lo mismo, ¿no? Porque el ambiente O me permite transformar cualquier curva cerrada en un puntito. Así es que estamos concluyendo aquí que si el campo satisface derivadas cruzadas y el dominio O es un dominio chévere que te permite transformar cualquier curva cerrada en un punto, entonces si yo integro ese campo a lo largo de cualquier curva cerrada orientada, esa integral me dará cero, chicos, ¿sí o no? O cualquier curva cerrada orientada dentro del dominio O. Para cualquier curva cerrada orientada que esté dentro del dominio O, la integral del campo me dará cero. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Si estás de acuerdo con eso, entonces dime tú, un campo que cumple con esta propiedad, ¿cómo se llama? Campo, ¿campo qué? Si un campo cumple con esta propiedad, ¿cómo se llama ese tipo de campo, chicos? Campo conservativo, ¿no es cierto? Muy bien, Agurto, Laura, exactamente, Pedro, ¿no? Un campo conservativo, Joaquín, muy bien. Y ya, pues, ¿te acuerdas qué fue lo que dijimos acerca de campos conservativos en la clase pasada? Dijimos que todo campo conservativo también es un campo gradiente, ¿no? Todo campo gradiente es conservativo, chicos. Y también todo campo conservativo es gradiente. Es un teorema que vimos el lunes. Conservativo y gradiente acaban siendo sinónimos. Ah, profesor, y entonces, ¿qué estamos concluyendo? Estamos concluyendo que si se cumplen las derivadas cruzadas para tu campo y el dominio es un dominio chévere, un dominio que te permite transformar cualquier curva cerrada en un punto, entonces estoy concluyendo que el campo será gradiente, pues, conservativo y por tanto gradiente. Ajá. Este ya es el teorema final que te estoy entregando a ti como una herramienta para poder concluir que tu campo es gradiente sin tener que encontrar el potencial. ¿Ok? Ajá, profesor. Entonces, bajo estas dos hipótesis, yo puedo concluir que el campo es gradiente. Sí, sí, exactamente. Eso es lo que estoy contando ahora. Ahora bien, miren, para decir que el campo satisface las derivadas cruzadas, no hay un nombre, ¿no? Por eso es que yo le digo campo bacán, campo chévere, para decirlo más corto, pues porque aburre un poco decir el campo satisface la relación de derivadas cruzadas, yo digo campo chévere, campo chévere. Eh, no encontré no encuentro en ningún libro de cálculo algún nombre que usen para eso. Sin embargo, para la propiedad que estamos viendo aquí que se cumple para O, sí existe un nombre, ¿ya? No hace falta que digamos dominio chévere, dominio bacán, porque esta propiedad que está cumpliendo tu dominio sí tiene un nombre propio. Aquí te lo escribo, mira. Decimos que un cierto dominio, o sea, un cierto subconjunto del plano o del espacio, decimos que un conjunto es simplemente conexo, ¿ya? Si cumple precisamente con esta propiedad. Si todas las curvas cerradas en él son homotópicas a un punto. Si tu dominio te permite transformar cualquier curva cerrada en un punto, diremos entonces que ese dominio es un dominio simplemente conexo. Así es el nombre completo, ¿ya, chicos? Simplemente conexo. Es así como se llaman aquellos conjuntos que cumplen con esta propiedad, que son chéveres, que son bacanes. Repito, entonces, los conjuntos en los cuales toda curva cerrada se puede ver un punto se llaman conjuntos simplemente conexos.
A ver, chicos. R2 menos el origen. ¿Es simplemente conexo? ¿Mm? Ese conjunto, chicos, ¿será simplemente conexo? No, no es cierto. Porque basta que tomes una curvita que esté rodeando al origen para que veas que esa curva no es homotópica a un punto. Ese dominio, ese conjunto entonces no es simplemente conexo. Y el que les puse antes, ¿qué tal este? Los pares en donde la coordenada y es mayor que cero. ¿Esa es simplemente conexo? Sí, sí es simplemente conexo. Muy bien, Beltrán, muy bien. Tenía que ser Beltrán. Profe, si es homotópica, tiene que ser. Ay, ay, ay. No, no, Eunice, cuidado que confundas, ¿eh? La homotopía es sobre las curvas que estén en el dominio, es una cuestión de conjuntos. Y lo de derivadas cruzadas tiene que ser es una propiedad sobre el campo, ¿eh? Son dos cosas distintas, ¿eh? Son dos cosas distintas, cuidado. No entiendo muy bien su pregunta por esa razón. A ver, otra pregunta, ¿ya? A ver, chicos, R3 menos el eje Z, a ver. El espacio R3 le quito el eje Z. ¿Qué dicen ustedes? R3 menos el eje Z. ¿Será simplemente conexo? O sea, si en R3 menos el eje Z yo me dibujo una curva cerrada, cualquiera que sea esta, siempre la podrás transformar en un punto. ¿Mm? R3 menos el eje Z, chicos. R3 menos el eje Z. Digamos que aquí está el eje Z, ¿ya? Este es mi eje Z y R3 menos el eje Z viene a ser todo R3, todo el espacio, ¿no? Rodeando el eje Z, solamente que no tocas el eje Z. ¿Será simplemente conexo? No, dicen, ¿no? Sí, porque seguramente que ya todos están imaginándose. Si haces una curva como esta, mira, como tipo un anillo, ¿no? Que va rodeando, ¿no? Aquí el eje Z, ¿no? Hacemos una curva que rodea el eje Z. Esa curva se puede ver un puntito. Bueno, profe, la puedo mover así, para acá, para allá, pero volverlo un puntito va a ser imposible, ¿no? Porque tendría que como que sacarla aquí de esta vara, ¿no? Como que sacarla de este palo, que es el eje Z. Pero el eje Z es infinito, así que nunca podría sacarla. No, no voy a poder, no voy a poder. Sí, exactamente, chicos. Este dominio, este conjunto, no es simplemente conexo, porque, por ejemplo, esta curva no sería posible transformarse en un punto. Muy bien. Muy bien, entonces ya entendimos cómo es ese concepto. Y ahora que ya entendimos, ya te pongo la forma final del teorema. Eh, Exactamente, Eunice. Son dos cosas independientes. De repente puedes tener un dominio que es simplemente conexo. Y aún así, tu campo no satisface derivadas cruzadas. Como puedes tener un dominio que satisface derivadas cruzadas, pero un dominio que no es simplemente conexo. Cualquier combinación puede ocurrir, ¿eh? ¿No? El campo puede no satisfacer y el dominio no ser simplemente conexo, o no satisfacer, el dominio ser simplemente conexo, o puede el campo satisfacer y el dominio no ser simplemente conexo, o puede el campo satisfacer y el dominio puede ser simplemente conexo. Cualquier combinación puede ocurrir porque son dos cosas independientes. Son dos cosas independientes. Una cosa es el campo, como es como función, y otra es el dominio, ¿no? La particularidad del dominio acerca de si puede o no transformar cualquier curva cerrada en un punto, ¿no? Como si se puede o no dentro de él transformar una curva cerrada en un punto. Exactamente, son dos cosas independientes. Y esas dos cosas tienen que combinadas, ¿no? Observarse para poder concluir que tu campo es gradiente. Por ejemplo, a ver chicos, bueno, ahora sí, escribamos cómo es la forma final del teorema. Así chicos, si tu campo es chévere, o sea, si en tu campo se satisface la relación derivadas cruzadas y no son dos cosas separadas, ¿eh? Son dos cosas perdón, son dos cosas independientes, ¿eh? Y el dominio es simplemente conexo, estas dos cosas combinadas, si el campo cumple con las derivadas cruzadas y el dominio es simplemente conexo, o sea, se cumple eso, ¿no? Que todas las curvas cerradas son motópicas a un punto, entonces el campo es gradiente. ¿Ok, chicos? Ya, solo que no te lo quería dar de frente, quería llegar hasta ahí porque el camino, ¿no? Si llegar hasta aquí me parece interesante. Aprendimos un teorema que es bacán, que se cumple para estos campos que satisfacen derivadas cruzadas. Bueno, chicos, ya está. Entonces, esta forma final es la que vamos a aprovechar en algunos ejemplos que veremos después para poder calcular integrales más fácilmente o decir cosas interesantes del campo. Eh, entonces, ven, si te preguntan acerca de un campo, si es satisface o no
perdón, si es gradiente o no, ahora ganas una herramienta más. Bastaría con que tú derives, ¿sí? Y veas si se cumple derivadas cruzadas, ¿no? Si ves que sí se cumple derivadas cruzadas, te bastaría con ver si el dominio es simplemente conexo para poder concluir que el campo es gradiente, ¿no? Tienes una herramienta más para poder concluir que el campo es gradiente. Listo, chicos, gracias por la asistencia de hoy. La próxima clase yo creo que veré más ejemplos, ¿ya? Estas dos últimas clases fueron bastante teóricas, con sobrecargada de teoremas, y ahora vamos a entrenar un poco viendo ejemplos en la siguiente clase. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos entonces. Chao, chao.